El actual régimen energético, basado en la extracción y quema de combustibles fósiles, pareciera reunir en su interior todos los aspectos de la profunda crisis que atraviesa nuestro país, definida por factores tanto globales como locales, tanto naturales como tecnológicos, tanto físicos y biológicos como políticos y sociales. Bienvenidas y bienvenidos a Transición Energética en Argentina, un nuevo ciclo de podcast creado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, con el objetivo de abordar un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia una nueva matriz energética que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas de nuestro país? A partir de hoy, en cada entrega de este nuevo ciclo de podcast creado por IADE e Innovate, formularemos una pregunta clave relacionada con la transición energética en Argentina e invitaremos a dos referentes para que nos ofrezcan, por la hora de sus casas, sus análisis, propuestas y reflexiones. En esta primera entrega tenemos el gusto de contar con la participación de dos investigadores y activos promotores de la transición energética en Argentina de distinta trayectoria y formación académica. En primer lugar tenemos a Pablo Bertinat, ingeniero, docente e investigador del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN de Rosario, y luego contaremos con Diego Roger, politólogo, docente de la UBA, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en la relación entre desarrollo tecnológico y energía. La pregunta para los dos en esta primera entrega de carácter introductoria entonces es: ¿qué significa hablar de transición energética hoy en Argentina? ¿Qué significa hablar de transición energética en Argentina? Tal vez en un primer momento debiéramos pensar que este discurso de la transición energética es un discurso hoy en día ampliamente instalado y que no todos los que lo plantean tenemos la misma mirada al respecto de la transición energética en este caso. En primer lugar, pensar que hablar de transición es hablar de un proceso de cambio, y en ese marco poder pensar qué es lo que hay que cambiar, o sea, por qué hay que avanzar en un proceso de transición. Y en ese sentido, creo que ocupa un lugar especial pensar en el diagnóstico, pensar cuáles debieran ser los ejes de ese cambio, hacia dónde debiéramos ir y en todo caso cuál es el espacio específico de la transición energética en Argentina, por lo menos que estamos impulsando nosotros. En primer lugar, y muy telegráficamente, tenemos un sistema energético extremadamente fósil, extremadamente dependiente de combustibles no renovables, que además de tener una vida limitada en el planeta, son los principales causantes del principal problema socioambiental que tenemos como especie, que es el calentamiento global y el cambio de clima. Tenemos un modelo energético que no cumple su objetivo central, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Tenemos niveles de desigualdad altísimos en el acceso a la energía en todo el planeta y en particular en nuestro país. Es un sistema conflictivo, muy conflictivo. Los conflictos son inherentes al sistema energético, ya sea conflictos entre naciones, bélicos, hasta conflictos por obras de infraestructura, hasta conflictos por extracción de combustibles, etcétera, ¿no? De todo tipo. Es un sistema concentrado, centralizado, fuertemente mercantilizado, un sistema opaco, digamos, donde existe muy poca participación ciudadana en la toma de decisiones. En este marco de sistema energético, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, que en principio no hablamos de fuentes de energía, sino que hablamos de sistema energético como tal. El sistema en este sentido no se reduce entonces solamente a los intercambios físicos de energía, sino que el sistema energético incluye las políticas públicas, los conflictos sectoriales, las alianzas geopolíticas, las estrategias empresariales, las demandas sectoriales, la relación entre energía y redistribución de riqueza. O sea, el sistema energético se configura como un conjunto de relaciones que vinculan al sistema humano entre sí y al sistema humano con la naturaleza y que se encuentra determinado por las relaciones de producción existentes. O sea,
Nosotros planteamos que la transición energética en este marco es mucho más que cambiar las fuentes energéticas de ir a fuentes renovables, que en todo caso esta es una condición necesaria, pero no suficiente para pensar en la transición energética. Y en ese marco, ¿qué debiéramos pensar? En primer lugar, que la energía es es más que un fenómeno físico. La energía es un fenómeno político, social, económico, cultural. La concepción de energía es cultural. El control de la energía históricamente fue el control de las fuentes, hoy no necesariamente, tiene que ver con las tecnologías. Y en este marco también asumir que el incremento de complejidad de la sociedad actual necesita necesariamente un crecimiento energético que no podemos sostener. Entonces hay que pensar también esta idea de la complejidad de la sociedad actual, en particular de la sociedad urbana. En ese marco, ¿cuáles son para nosotros los ejes para pensar un proceso de transición energética? En primer lugar, pensar en la relación entre derecho y mercancía. O sea, nosotros tenemos que lograr abandonar la idea de la energía como una mercancía y constituirla bajo una lógica de derechos, y en ese marco construir, o sea, los derechos son construcciones sociales, ¿no? Y necesitamos avanzar en un proceso de construcción del derecho social a la energía. ¿Y esto qué significa esto? En segundo lugar, el segundo eje es lograr recuperar la idea de que la energía es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, pensar en avanzar en eliminar las desigualdades energéticas y en encontrar procesos de satisfacción de necesidades humanas que podamos alcanzar con menos materia de energía y más equitativamente es deseable en ese proceso de transición energética. Está claro que en el contexto actual, entonces, otro eje es cómo utilizamos la energía como un elemento o como una herramienta de redistribución de la riqueza, que puede serlo tranquilamente y podríamos trabajar en ese sentido. Por supuesto que hay un eje que tiene que ver con las fuentes. Claramente tenemos que ir a una matriz mucho más renovable, tenemos que abandonar los combustibles fósiles, todos los combustibles no renovables. Nosotros creemos que los nucleares también, y en ese marco pensar sobre todo en una estructura energética que utilice muchísima menos energía, porque así quisiéramos ir inclusive a renovables. Con la estructura de crecimiento actual de la utilización de energía no tendríamos dificultades con los materiales, con los minerales, etcétera, para poder abastecerlos también. Tenemos que pensar en ese marco también en procesos de democratización, claramente. O sea, la energía el sistema energético es un sistema opaco fuertemente, y pensar en procesos de democratización energética son indispensables para pensar fortalecer lo público por sobre lo privado. Y cuando hablamos de lo público, no solo de lo estatal, sino todas las formas de lo público, y para esto pensar en sistemas de gestión, de autogestión de los sistemas energéticos en tantos servicios públicos, que nos permita mirarlos desde esta óptica. En ese marco, ¿cómo podríamos pensar esto podría estar expresado en temas concretos para nuestro país? Bueno, en primer lugar, creo que si nosotros pensáramos en un proceso de transición energética en nuestro país, bueno, no jerárquicamente, no necesariamente en primer lugar, pero para pensar un proceso de transición energética cabal, deberíamos pensar en una amplia reforma normativa y legislativa que nos permita superar la normativa y legislación vigente en nuestro país, heredada de los 90, con leyes de privatización y que consagran la energía como una mercancía y no como un derecho. Ahí debiéramos pensar en un paquete que nos permita superar todo el paquete normativo legislativo hoy existente, que son las leyes de privatización del neoliberalismo en nuestro país. Eso es una gran deuda que tenemos y es una gran discusión que debiéramos hacer para pensar en procesos de transición energética. En segundo lugar, yo creo que en nuestro país tenemos que avanzar en procesos de desprivatización. Tenemos algunos sectores donde podemos avanzar rápidamente, como el sector de las grandes hidroeléctricas, etcétera, pero tenemos que avanzar en un proceso de desprivatización para ir a una mirada más de lo público del sector energético, no necesariamente estatal. Acá las otras formas de lo público, como ser la propiedad cooperativa, colectiva, comunitaria, comunal, creo que debe ser ensayada. Debemos pensar, tenemos experiencia con lo público estatal y no necesariamente terminó resolviendo las cosas, y ahí tenemos que pensar en miradas más amplias respecto a esto. Tenemos que pensar
en cómo reformar el sistema de participación ciudadana y de gestión y autogestión de la energía como servicio público. O sea, esto que decíamos antes, democratizar el sector energético es clave en este marco, y creo que debemos ver de qué manera avanzar en este sentido. Debemos impulsar un urgente plan de contención de los impactos socioambientales. Nosotros tenemos serios problemas en diversas regiones por la extracción de combustibles fósiles, por otras fuentes energéticas, y debemos atender lo que está ocurriendo en los territorios de nuestro país, así como debemos tener un plan urgente para la mitigación de la pobreza energética, que es una de las los tipos de pobreza que se han incrementado más fuertemente en los últimos años, y esto es una urgencia, esto tiene un carácter urgente, que es cómo garantizamos sacar, aunque sea en términos convencionales, a gran parte de la población argentina que está en situación de pobreza energética de esa situación. Debemos revisar todas las políticas de subsidios que existen en el país, tanto hidrocarburos, nucleares y otros sectores, pensando en cómo lo ponemos a disposición de un proceso de transición energética en el cual, como decíamos, en un proceso hay cosas que deben deprimirse y hay cosas que deben crecer. En este marco hay fuentes energéticas que deben decrecer en su peso y otras que deben crecer, pero debemos bajar la cantidad de energía que utilizamos. Podemos pensar claramente en que así como fue YPF el futuro hace más de 100 años, hoy el futuro son las renovables, y posiblemente pensar en una empresa nacional o varias empresas o comunales o municipales o provinciales vinculadas a energías renovables, y pensar en un entramado tecnológico productivo nacional para el desarrollo de las renovables. Creo que es clave en ese sentido, y debemos pensar también en políticas sectoriales, porque debemos pensar en qué se utiliza la energía, y claramente en nuestro país la energía se utiliza fundamentalmente en el transporte y en la industria. Entonces pensar y repensar el transporte es clave en nuestro país en este sentido. Finalmente, seguramente hay muchos elementos más sobre los cuales trabajar para la transición energética en Argentina, pero creemos que nosotros la clave pasa por algunas reglas que nos sirven para pensar esta cuestión, que pensar en transición energética es pensar en desmercantilizar, es pensar en desconcentrar, es pensar en desfosilizar, en descentralizar, en democratizar, que nos permite pensar cuáles son, en definitiva, asociar el tema de la transición energética claramente a cuáles son las cosas que para nosotros hay que cambiar en el sector energético. Para responder a mi pregunta voy a abordar 3 grandes tópicos. Primero tenemos que hablar de qué es un régimen energético para entender qué es una transición energética. Y hablamos de régimen energético porque el sector energético no es un sector más, sino probablemente sea el principal sector que tiene que ver con la supervivencia humana, porque si contamos a la producción de alimentos que también nos provee energía a nuestro cuerpo, queda subsumida dentro de este sector. A lo largo de la historia de la humanidad se ha organizado de distintas formas el esfuerzo para producir energía y distribuirla para los usos sociales. Y a cada una de estas formas de organización se le llama un régimen energético. ¿Qué es el régimen energético? El conjunto de tecnologías blandas y duras, blandas digamos por tecnologías de organización social, duras por artefactos como los entendemos habitualmente a la tecnología, que sirven para hacer la prospección, extraer un recurso energético y llevarlo a su punto de uso. Cada una de las formas energéticas que ha ido explotando la humanidad a lo largo de su evolución desde las cavernas hasta la actualidad ha implicado impactos directos en los modos de organización social y en las formas tecnológicas. Básicamente porque se precisa ordenar todo el esfuerzo social en derredor de esa fuente energética para garantizar un suministro que está directamente relacionado con la subsistencia humana. Entonces, tenemos por un lado tecnologías que permiten explotar determinados recursos energéticos y recursos energéticos que son explotados por esas tecnologías. El recurso energético, como tal, tiene un rendimiento que no tiene que ver tanto con la cantidad, digamos, que hay disponible para una sociedad, digamos, en términos del volumen del recurso, sino el rendimiento físico que tiene. ¿Cómo medimos ese rendimiento físico? Bueno, yo para producir energía gasto energía. Y si tomemos, por ejemplo, que para producir una unidad de energía yo gasto 0,10,
ese 0,9 restante me queda para reproducir la sociedad, para subsidiar actividades que no producen energía. Entonces, en ese sentido, digamos, esta parte limpia que queda, que yo no gasto para producir energía, se llama energía neta. Y es lo que determina el nivel de complejidad que puede alcanzar una sociedad a partir de la energía que tiene disponible para subsidiar actividades que no son productivas de energía. Y cuando digo que no son productivas en términos de energía, podemos hablar de actividades como desarrollar la medicina, la investigación científica, pero también, digamos, las actividades culturales. Nivel de especializaciones sociales requieren cada vez niveles más altos de energía disponible para la sociedad, sea que la gane con eficiencia, sea que la gane con mayor energía disponible por los recursos. Entonces, si nosotros vemos un recorrido a lo largo de la humanidad, vamos a ver que se ha ido consumiendo cada vez más grande energía y se dieron grandes saltos a partir de cambios tecnológicos que permitieron explotar nuevos recursos energéticos. Ahí ya estamos hablando de las transiciones energéticas. La más conocida quizás por todo el mundo es la revolución industrial, que fue el pasaje del uso de recursos renovables como el viento y la energía hidráulica, con la cual se impulsaban las máquinas que existían en ese momento, como molinos o hilanderías primitivas, ¿no? Y que permitió exponenciar la capacidad productiva de la sociedad, porque con la máquina de vapor se pudo extraer toda la energía que estaba disponible en ese recurso energético, transformarla en movimiento, y ese movimiento se transfirió a la sociedad en productividad por medio de las maquinarias, pero también por medio del ferrocarril, que permitió generar una revolución en el transporte, acortando distancias y desarrollando nuevos mercados que no existían. Entonces, bueno, a lo largo de la historia hemos tenido varias transiciones energéticas, ¿no? Las primarias, que nos llevaron hasta los umbrales de la revolución industrial, y las más cercanas, con la revolución industrial, el pasaje al carbón, en el siglo XIX, que se inició el pasaje al petróleo, y la revolución de la electricidad, la primera revolución de la electricidad, que desarrollaron el paradigma de producción en masa, que alcanzó su cumbre en Estados Unidos y después se difundió al mundo. Y a partir de hace una década o dos, con un punto, si se quiere, de inflexión que podemos ubicar en la crisis del petróleo en fines de los años 70, estamos viendo una transición hacia el gas y las energías renovables que van a configurar un nuevo paradigma en lo que hace a desarrollo energético. Esta nueva revolución o transición de régimen energético también viene asociada a una segunda revolución de la electricidad, porque el carrier, el medio por el cual se va a transportar la energía que se genera, sea con molinos eólicos, con plantas fotovoltaicas, termosolares, de las mareas o la que fuere, es la electricidad, lo cual permite transportar las grandes distancias, y ahí entra, digamos, tópico de discusión en estas temáticas, el litio como medio o insumo para producir baterías que permiten almacenar electricidad y permitir la electrificación del transporte, que es uno de los grandes consumidores de energía. Entonces, hablando en términos históricos, ¿qué es una transición? Bueno, ese es un proceso de cambio tecnológico que permite habilitar el uso de nuevos recursos energéticos, que ha permitido, digamos, mirando históricamente, acceder a mayores consumos de energía y de forma más versátil, y mayores consumos en el doble sentido, mayor cantidad, pero también mayor disponibilidad en este sentido que les decía, de tasa de retorno energético, de rendimiento, de que deja energía neta mayor cantidad disponible de energía para la sociedad, y por ende permite más complejidad en lo que hace a la división de tareas a lo largo de toda la sociedad, y también, digamos, ha implicado cúspides de consumismo, ¿no? Señalo esto porque no necesariamente, digamos, se tiene que relacionar con consumismo mayor disponibilidad de energía, sino que puede también desarrollar otros tipos de sociedades que estén relacionados con más complejidad en lo que hace a la división de tareas sociales, pero que no necesariamente se vuelque el consumo. Bueno, esto nos lleva a Argentina. Argentina, si seguimos esta cronología de transiciones de régimen energético en lo que hace al carbón, que es cuando Argentina se conecta en la economía mundo a fines del siglo XIX, la realizó con tecnología importada, los ferrocarriles y las máquinas de vapor inglesas, y con fuentes energéticas importadas, el carbón inglés y de otros lados también, ¿no? Ya en el siglo XX, con el pasaje al petróleo y la electricidad,
Argentina fue una de las pioneras en el mundo en la creación de empresas de bandera para la explotación de hidrocarburos, y tuvimos a YPF, que a lo largo del siglo XX nos permitió ir ganando cada vez una mayor autonomía tecnológica para disponer de los hidrocarburos y alcanzar en algunos momentos de la historia el autoabastecimiento. Entonces, bueno, tuvimos un escalón, digamos, de mayor independencia en el manejo de nuestra disponibilidad energética, y también logramos mayores niveles de desarrollo en el sentido de que mayores niveles y cantidades de personas pudieron tener mejores niveles de calidad de vida, mejores niveles educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo nos plantamos ante la transición en curso y la próxima revolución energética? Bueno, Argentina perdió muchas de las capacidades que tenía en el sector hidroeléctrico, nuclear y petrolero a partir de la privatización y el desguace del sector energético, en el cual, digamos, el Estado perdió la dirección de ese proceso de desarrollo y se transfirió a actores privados. El saldo ha sido un cambio en la matriz energética que se volvió, en la eléctrica en particular, se volvió más dependiente de los hidrocarburos, y una pérdida de capacidades tecnológicas en el sector eléctrico, hidroeléctrico relativamente. En lo nuclear nos quedamos estancados y en lo hidrocarburífero hemos importado cada vez más tecnología. A su vez teniendo políticas relacionadas con los intereses de los actores privados que importan equipamientos y minan las capacidades industriales del país. No obstante eso, Argentina es un país que tiene enormes recursos renovables y que tiene interesantes capacidades tecnológicas para plantearse una transición relativamente autónoma, siempre y cuando se plantee una estrategia adecuada a sus necesidades. Habitualmente se piensa la transición desde el punto de vista de la electricidad, pero esto es uno de los elementos que explican todo el componente energético. Y bueno, Argentina ahí tiene capacidades en lo nuclear, en eólico, en hidroeléctrico fundamentalmente, pero si encaramos desde el consumo de calor, ¿no?, para procesos industriales, que explica un 60% del consumo de las industrias, o el consumo de calor de las viviendas, que es una buena cantidad también para producir calefacción y agua caliente, tenemos oportunidades con tecnologías nacionales termosolares que pueden permitir gestionar la transición desde el lado de la demanda, no tanto de la oferta, como suele pensarse las transiciones, pensando con el paradigma energético petrolero. Entonces, desde este punto de vista tenemos oportunidades interesantes, pero bueno, y ahí, digamos, es donde pasamos a las políticas públicas. Argentina, como tuvo YPF en el siglo XX, precisaría tener una empresa de energías renovables que permita gestionar el proceso de desarrollo tecnológico y acompasar este desarrollo en función de una estrategia global de transición que permita ordenar los recursos que tiene, las capacidades tecnológicas en pos de una agenda de desarrollo del país que permita, por un lado, mejorar las condiciones de vida de los que están excluidos, mejorar las condiciones globales de la sociedad y enfocarse en una sustentabilidad tanto ambiental como macroeconómica, porque Argentina tiene un serio problema de restricción externa que no permite importar equipos, por ejemplo, para generar energías renovables y hacer una transición acelerada. Entonces, desde ese punto tenemos interesantes oportunidades, pero como siempre me gusta cerrar en estas cuestiones, la pelota está del lado de la política. No muy lejos de aquí, no te conviene entrar entre casas afiebradas. Se mueren por docenas, anda y metete, sé un hombre de acción entre calles atascadas.